Bien, Pastor, yo le acabo de dar ahorita le acabo de pasar por WhatsApp a Gianluca una pregunta que estaban haciendo. La voy a leer públicamente. Ok. Los datos sobre los cuales se alza el sistema bíblico adventista, es decir, la sola escritura, no puede ser evaluado fenomenológicamente para considerar su validez, porque si los datos bíblicos se autentican a sí mismos y se corrigen a sí mismos orgánicamente, ¿no cree que pueden considerarse como una fuente de datos que haya su validez en sí misma sin tener correspondencia ontológica, convirtiéndose así en un círculo vicioso que haya validez en sí misma? Si es así, ¿creer en la información bíblica podría considerarte un salto de fe kierkegaardiano? Bueno, hay varias preguntas respecto de eso, y hay varios aspectos a esa pregunta. La fe kierkegaardiana no es la fe bíblica, para empezar. La fe bíblica no es un salto al vacío, de ninguna manera. La fe viene por el conocer y el conocer de la palabra de Dios. Ahora, es decir, eso es una fe basada no en el conocimiento, sino en la confianza del ser que promete. Es decir, la fe bíblica es tener confianza de que Dios promete y Dios cumple lo que promete, ya sea en juicios o en ayuda. Y hay una cantidad impresionante de promesas en la Biblia que nosotros podemos comprobar mediante el reclamarlas, mediante la oración, y Dios las cumple. Eso yo lo he visto en mi vida y no es un círculo vicioso, sino que en realidad es un círculo, es un círculo creciente, es un círculo que se va desarrollando y que se va profundizando. ¿Se pueden leer las verdades bíblicas fenomenológicamente? Sí, claro, depende de qué es lo que nosotros consideramos ser fenomenológico, pero básicamente fenomenológico, yo entiendo, es un estudio de lo que la Biblia dice en base de lo que la Biblia sostiene como realidad, sin imponerle presuposiciones que no estén compartidas por los hechos y los eventos y las revelaciones bíblicas. O sea que sí, no es un círculo vicioso, es un círculo creativo. Inclusive eso es lo que pasa, es el círculo hermenéutico, es el círculo del conocimiento. Es decir, es simplemente yo voy a algo y lo leo, o yo voy a una persona y converso, y siempre tengo presuposiciones en mi mente que vienen de lo que yo tenía antes, y por lo tanto empiezo a entender lo que esa persona me dice a partir de lo que yo tengo en mi mente. Pero luego esa persona me dice, no, eso no es así porque yo lo pienso de esta manera, entonces me explica un poco mejor y entonces yo empiezo a poner cosas en mi mente para poder entender a esa persona mejor, y después siempre así, proveniendo información que viene de la misma fuente y de la manera que yo acepto esas nuevas informaciones que vienen de esa fuente y reemplazo las que yo tenía en mi mente para entender mejor, voy a entender mejor. Y lo mismo pasa de la Biblia. Si Dios me está hablando a mí por la Biblia y yo comienzo a entender la Biblia, los primeros entendimientos que tengo van a ser una mezcla de lo que yo tengo en mi mente, que vienen de mis experiencias, etcétera, y lo que la Biblia me dice. Pero luego veo que eso no funciona y poco a poco leo otras cosas de la Biblia y empiezo a entender que tengo que cambiar algunos de los elementos que están en mi mente. En mi mente yo empecé pensando de que Dios era atemporal, pero cuando empecé a tratar de poner esa temporalidad de Dios para leer la Biblia, me empecé a dar cuenta que empezaba a contradecir y cambiar todo el significado de la Biblia, así que tuve que sacar esa presuposición y poner otra. Es decir, las presuposiciones no vienen con nosotros y no son inamovibles, son movibles y son cambiantes. Esta parte del proceso del funcionamiento de la razón que nosotros tenemos como seres humanos. Es parte del sistema, en comparación a las computadoras, de aplicaciones que nosotros tenemos. El cerebro es el hardware, es la maquinaria, y las ideas son las aplicaciones. Y para entender diferentes cosas a través de la misma
computadora tenemos que ir cambiando las aplicaciones y esas aplicaciones las tenemos que subir de la Biblia a partir de lecturas fenomenológicas y cuando la vamos cambiando vamos entendiendo mejor. Eso es simplemente una descripción del proceso histórico del razonamiento humano por el cual nosotros funcionamos en todas las áreas de la vida. Gracias, pastor. Aquí otra pregunta. Pablo nos dice que en 2 Corintios que nos reconcilió, un evento pasado, consigo mismo por Cristo. Esa reconciliación apuntaría al evento de la cruz del Calvario. Allí se firmó la reconciliación. Entonces, ¿a qué se refiere cuando usted menciona que estamos siendo partícipes de la reconciliación en Cristo? ¿La reconciliación es una obra que acaba en la persona de Cristo o es una obra en proceso y se incluye nuestra participación en esa reconciliación? Bueno, no me acuerdo exactamente el texto, pero Pablo dice que Dios nos reconcilió en sí mismo y sin embargo nos llama a nosotros a ser partícipes del ministerio de reconciliación. O sea que son las dos cosas, no es que Cristo la terminó, sino Pablo no nos llamaría a nosotros a ser ministros de reconciliación, clamando al mundo que nos reconciliamos con Cristo. Cristo reconcilió al mundo. Eso de paso es parte de la riqueza de la doctrina de la salvación que hay en el Nuevo Testamento. Nosotros no hemos desarrollado la doctrina de la salvación, simplemente discutimos algunos textos de la justificación por la fe y que la justificación por la fe es completa o no es completa, pero la riqueza de términos, es más, en el inglés está el atonement, y atonement es todo, pero atonement en la Biblia no aparece esa palabra, y aparece un montón de otras palabras, de los cuales reconciliación es una parte, después está redención, después está la liberación, hay como 4 o 5 o más palabras que están hablando acerca de distintos elementos que son necesarios para que entendamos el proceso de la salvación como en cuanto involucra la relación de Cristo y varios elementos de la relación de Cristo, porque claramente la salvación no está hecha en la cruz y ya se acabó. Dios hizo todo lo que tenía que hacer. Obviamente eso no es lo que la Biblia dice, ni es lo que pasa. Esa es una teoría que alguno puede esgrimir para aducir que se tiene completa salvación porque ya se ha hecho todo ahí. Es real, hay ciertas cosas que se hicieron, se han terminado, se han hecho de una vez para siempre, no son repetitivas y el mundo ha sido salvado, la pena del pecado ha sido dada para todo el mundo, para los que se salvan y para los que no se salvan. Cristo murió y ha pagado la pena que nosotros deberíamos pagar por el pecado que ya hemos cometido, no por lo que vamos a cometer. Eso es así, pero eso no es solamente lo que Dios hace, es la obra que se hace a través del Padre y se hace a través del Espíritu Santo para traernos a Cristo, para que Cristo pueda entonces transformarnos a su imagen y pueda perdonarnos. Es un esfuerzo de toda la Trinidad que va durando toda la historia de este mundo y que se da a través de toda nuestra historia, del cual la cruz es el centro y del cual hay varias palabras que a mí me gustaría muchísimo poder tener el tiempo de sentarme y estudiar en detalle para poner toda esa información que se relaciona directamente también con la espiritualidad. Pero para poder hacer eso y en realidad entenderlos bien, debemos en forma previa tener un claro entendimiento de Dios, del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo hace, de lo que es el pecado, de lo que es el pecado original, de lo que es la naturaleza humana, de cómo el pecado afecta a mi naturaleza humana. Todos esos son elementos o piezas que tienen que ser puestas para que en realidad podamos entender lo que Dios nos está diciendo, que Él está haciendo cuando Él opera la salvación. Si hacemos eso, entonces, como preguntaba Douglas, ahí podemos saber qué es lo que tenemos que hacer en nuestro ministerio y en nuestra adoración, y no estaríamos simplemente copiando cosas de otros sin tener ninguna iluminación si lo que estamos haciendo está de acuerdo a la voluntad de Dios o no, de acuerdo con la Biblia, es decir, de acuerdo con el principio de la sola Escritura. Por lo tanto, específicamente, sí, la
la reconciliación fue hecha de la raza humana entera por Cristo y la cruz. Dios reconcilió al mundo, pero no lo va a salvar. Para que se salve, el mundo tiene que reconciliarse con Dios, y para que se reconcilie con Dios, nosotros tenemos el privilegio de ser llamados como miembros de iglesia para llevar ese mensaje que va a unir al pueblo de Dios y que va a llevar a la vindicación del nombre de Dios. Bueno, no quiero meterme en vindicación, es decir, que va a llevar a la unidad espiritual de Dios, y que va a vindicar a Dios en el sentido que va a traer a esas personas que están afuera adentro, los va a reconciliar, porque si el mundo no se reconcilia con Dios, no se va a salvar, a pesar de que Dios reconcilió al mundo con él. Es lo mismo que Dios murió por todo el mundo, pero el mundo no se va a salvar si el mundo no se entrega a Dios y a su voluntad, es decir, si no acepta la ley como la regla fundamental de la vida y de la espiritualidad, de reflejar a Dios, a su ley espiritual y a su carácter. Relacionada a la teología de la última generación, ya que usted lo menciona también en su presentación. Si la teología de la última generación fue en parte sistematizada por Andresen en su famoso capítulo del libro El Santuario y su Servicio, ¿no fue su propuesta un resultado de la expiación en el ser del hombre, una elaboración sistemática a la luz del santuario? Aquel capítulo fue escrito casi como una conclusión, precisamente, de su libro sobre el santuario. De paso, él tuvo el mismo puesto que usted como profesor de teología sistemática en la Universidad de Andrews. Pueden ver cómo profesores de Andrews pueden pensar cosas distintas. En realidad no sabía que había sido profesor, quizás sí, pero quizás no en Andrews, quizás él fue profesor antes cuando el seminario estaba en Potomac, en Washington, no sé, puedo estar equivocado. La pregunta sobre la teología de la última generación, ¿qué era? ¿Qué preguntaba? ¿Me puedes repetir la pregunta sobre la última que me hiciste? Sí, ¿no fue la propuesta de Andresen un resultado de la expiación en el ser del hombre, una elaboración sistemática a la luz del santuario? No creo que haya sido la luz del santuario. Siempre eso me llamó la atención, porque él es conocido por el santuario y es conocido por por hacer énfasis en la santificación. Pero creo sinceramente que él en ese punto no lo hizo a la luz completa del santuario, sino que lo hizo a la luz de la comprensión de la santificación, es decir, sobre soteriología. La verdad que yo no soy un especialista en la historia de la Iglesia y no lo he leído a él, he leído su último capítulo. Ciertamente mi hermano se pasó de revoluciones ahí, es decir, hay un elemento de vindicación de Dios en el juicio y hay un elemento en que Dios se vindica a sí mismo a través de nuestra fidelidad que se muestra en el juicio. Pero esa vindicación no tiene absolutamente nada que ver con la vindicación que Cristo hizo y que es la fundamental y que es la básica y que añade a esa. Absolutamente no. La vindicación del nombre, es decir, la noción de que uno tiene que ser perfecto para vindicar el nombre de Dios porque la perfección de Cristo no es suficiente para mostrar que el hombre puede cumplir la ley de Dios, es un asunto que no está en ninguna parte, que la hermana White no lo dice y que es una invención que él se hizo, que definidamente, como varios de mis colegas en un libro que recientemente se publicó acá en el seminario, lo menciona, denigra y minimiza lo completo de la acción no solo sustitutiva de Cristo, pero de el vencer a los poderes del enemigo. Para siempre ha sido comprobada que la ley de Dios puede ser
cumplida por un ser humano, porque Cristo como ser humano y como segundo Adán lo cumplió. De ahí en adelante, la hermana White dice que el tiempo sigue porque hay cosas que tienen que ser comprendidas respecto del mal, de lo que el mal involucra, de lo que involucra la rebelión de Satanás, que todavía no ha sido entendida por los seres humanos y no han sido entendidas por los seres de otros universos, y por razón del hombre y de otros seres, para que no se levante más por segunda vez este asunto de la maldad, es que la historia del mundo tiene que seguir para demostrar la maldad de Satanás y no para vindicar a Dios. Ahora, Dios se vindica en mostrar que Satanás es malo y que lo que él propone no lleva nada bueno y lleva a la destrucción. Es decir, en cierto sentido, al mostrar esas cosas, el plan, la sabiduría, la misericordia de Dios, la bondad de su ley quedan magnificados por mostrar lo vil y lo impracticable e imposible resultados de lo opuesto. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Pero no me animaría a decir, volviendo a la pregunta, que es una aplicación del santuario. Y si fue una aplicación del santuario, muestra que uno puede aplicar los elementos del santuario en forma errónea, básicamente, y en forma errónea porque no incluyó todos los elementos del santuario y de la Biblia y de lo que la Biblia revela acerca de Dios, inclusive todas las cosas que la hermana White revela, porque hay ciertas cosas que la hermana White revela que no permiten ese tipo de interpretación. Eso es respecto de la vindicación de los seres perfectos al final del tiempo. Y después viene todo el asunto del vivir sin pecar. Y hay algunos que dicen que podemos vivir sin pecar, otros no. Yo diría, esperemos que lleguemos allá y veamos lo que pasa. En forma específica, todos nos salvamos de acuerdo con el mismo plan y todos nos entregamos completamente. Me parece a veces, y yo iría por ese lado, que una de las cosas que nos falta a nosotros para entender qué es esa perfección de la cual se habla para gente que tanto es antes o después del fin del tiempo de gracia, es que nosotros no tenemos una soteriología, es decir, no tenemos una comprensión específica de lo que es el pecado, la naturaleza del pecado, cómo ese pecado es parte de nuestra naturaleza, qué es nuestra naturaleza. Hay una cantidad de preguntas que los que llegan a estas conclusiones las saltan por arriba y desgraciadamente me parecen que tienen una visión sumamente superficial de lo que es el pecado, sumamente superficial. A mí me parece que, bueno, si yo no trabajo en sábado, ya tildo perfecto en eso, ya cumplo esto, y si no me adoro frente a las estatuas de Shiva, no tengo Dios ajeno, y cosas por el estilo. No digo que sea así, pero creo que hay una diferencia muy grande entre la forma como algunos de ellos que dicen que se puede vivir perfectamente, se puede vivir perfectamente sin trabajar en sábado. Todo depende a qué perfección uno se refiere. La perfección espiritual profunda no creo que nunca nadie la tenga y siempre va a haber eso. Claro, los que están al final no van a estar rebelándose contra Dios. Ya va a haber llegado un momento en que cada uno de nosotros nunca jamás va a apartarse de Dios. Pero que no va a haber algo que sea pecaminoso, yo todavía personalmente creo que antes de decir sí o no, necesito mucho más información bíblica de la hermana White, y mi sospecha es de que no hay una impecabilidad total y perfecta, sino que es relativa a las dimensiones en las cuales yo me encuentro en ese momento de mi vida. Pero esa es mi opinión personal. Compartir el audio con el doctor Miguel Patiño. A ver. Muchas gracias, doctor Canale. Un placer saludarle. Gracias por la excelente presentación. Hemos disfrutado las presentaciones del doctor Tim, del doctor Graf y la suya. Muy agradecido por ello. Doctor Canale, es una misma pregunta
solicitando 4 respuestas o consejos de su parte. ¿Qué puede hacer el miembro de iglesia, el estudiante de pregrado, de licenciatura en teología, el estudiante de maestría y el profesor de sistemática para contribuir a los desafíos que ustedes atinadamente han presentado, que encontramos en la articulación del mensaje y las doctrinas adventistas distintivas? Bueno, en primer lugar, estar convencido que esto es absolutamente necesario, y yo creo que lo es. Sí, y para eso habría que tener reuniones, yo diría en la iglesia, el sábado de tarde, viernes de noche, durante la semana, en grupos de gente que está interesado, en el cual se vean estos desafíos y se comience a estudiar ciertamente y seriamente la Biblia. Lo mismo debería pasar entre los pastores. Los pastores deberían dejar de pensar que todas las soluciones están en la música y en decirle a todo el mundo que todo está bien, para pasar a decirle, miren, hay cosas que no están bien, pero que pueden ser solucionadas porque básicamente ha sido un descuido del estudio de la Biblia a la luz del espíritu de profecía o de la Biblia solamente, y debemos volver a los elementos fundamentales. Y yo creo que lo que usted presenta es absolutamente fundamental. ¿Quién va a hacer esto? Van a ser los jóvenes, no van a ser los viejos. Nosotros los viejos ya lo tenemos todo solucionado y no vamos a cambiar, es decir, es parte de la naturaleza humana. Yo les presento todas estas cosas porque las aprendí cuando era joven y me convencí en el camino. Pero los que están siendo jóvenes son los que ven todas estas cosas, y yo pienso que al haber tantas voces contradictorias en la iglesia, tiene que haber un grupo de jóvenes ahí, como el grupo original de los que crearon la Sociedad de Jóvenes de los Adventistas, que dije, dejemos todas estas cosas y vayamos a la Biblia, estudiemos la Biblia, veamos cuáles son las ideas que se están filtrando, por qué está pasando en la adoración. Es eso lo que tiene que pasar. Otra cosa muy importante es cómo nosotros hacemos entrar a la gente a la iglesia, el bautismo, la catequesis, como dirían los católicos, de a qué punto, qué tipo de información se tiene que tener al entrar a la iglesia. Porque recuerden, si una persona entra y dice, ¿crees en Jesús? Sí, creo en Jesús, Jesús murió por ti, ya está salvo, entra en la iglesia, y esa es la forma como va a quedar todos sus días. Lo que tenemos que hacer es tener esos grupos, que yo llamaría grupos de investigación sola escritura, que tienen que darse a diverso nivel. Yo creo que tendría que haber un grupo en la división. Yo creo que la división perfectamente puede crear un grupo de esto con representantes. De paso, tiene que ser un grupo de representantes no solamente con sistemáticos, no. Tiene que haber exégetas, tiene que haber administradores, tiene que haber sistemáticos, tiene que haber gente de la misiología, tiene que haber historiadores, y eventualmente se tiene que llegar a fundamentar todos los principios, es decir, los pilares del adventismo, en función de las presuposiciones macrohermenéuticas, porque fíjense, todas las ramas y actividades de la iglesia tienen que funcionar con los mismos principios, con los mismos presuposiciones macrohermenéuticas, pero después de eso, cuando empecemos a tener esa unidad, y esa unidad tendría que ser mundial, a nivel de las universidades y de las instituciones educativas, donde estamos formando a nuestros jóvenes a pensar y a crear, después debiéramos tomar las mismas presuposiciones para organizar el propósito de las universidades. Las universidades tienen grandes capacidades para desarrollar el evangelio, o grandes capacidades para arruinarlo completamente. Aquí las universidades todas empezaron como universidades conservadores evangélicas y se han desarrollado en universidades que son completamente seculares. Harvard, Yale, Princeton, creo, y otras grandes universidades de primer nivel comenzaron siendo universidades conservadoras, evangélicas. Y lo mismo corremos el riesgo nosotros de hacer con nuestras universidades. Si no llevamos estas
presuposiciones macrohermenéuticas al nivel de la universidad, las universidades van a hacer florecer la secularización del adventismo, y el adventismo en nuestros hijos y nietos va a ser completamente secularizado y va a invitar al mundo a transformarlo completamente, y el propósito de nuestros pioneros sería completamente arruinado. La hermana White dice que esto no va a suceder, y para que no suceda, una iniciativa como la que usted, pastor, doctor, sugiere, es necesario que surja de las raíces, de los miembros de la iglesia, de los bancos, de las clases, de los alumnos, y vaya a los profesores, pero los profesores también las pueden iniciar, y de los pastores en las iglesias. Una vez más. Aquí tengo otra pregunta, pastor. ¿Qué está haciendo hoy día, desde su perspectiva, qué cree que está haciendo la iglesia para dar paso al ecumenismo bíblico? ¿Usted cree que estamos avanzando o estamos retrocediendo? Bueno, si el no hacer nada es retroceder, estamos retrocediendo. Porque no veo que se esté haciendo nada. Lo único que se está haciendo es tratar de mantener una cierta distancia con el ecumenismo, pero no tenemos el andamiaje teológico, filosófico necesario para hacerle frente. Es decir, si no se desarrolla ese andamiaje filosófico, teológico, bíblico, cuando hablo yo de filosófico, es filosófico bíblico, si no se desarrolla ese andamiaje y las nuevas generaciones no lo demandan por inercia y por necesidad, se va a utilizar el andamiaje filosófico extrabíblico, y eso va a destruir a nuestra iglesia vía las hermosas instituciones educativas que tenemos. Es decir, es inevitable, a menos que realmente nosotros nos pongamos los zapatos o las botas, como dicen acá, y comencemos a hacer el trabajo desde los cimientos, que son las presuposiciones fundamentales, y en fidelidad a la Biblia, nuestra iglesia va a derivar como ya poco a poco está derivando. En algunos lugares ya derivó muchísimo más. En Sudamérica creo que eso todavía no se ha dado. Aquí en Norteamérica esa derivación está muchísimo más avanzada, muchísimo más avanzada. Hay iglesias e instituciones a las cuales yo voy y digo, esta no es una institución o una iglesia adventista, obviamente no lo es, por la forma como adoran, lo que piensan, lo que citan, los argumentos que tienen, son todo lo que hacen los evangélicos, nada que ver con lo que nosotros hacemos. Y estoy hablando de ciertas experiencias personales que yo he tenido como laico, visitando iglesias e instituciones hace 20 años atrás, por ejemplo, en la cual voy a una de nuestras instituciones, que no es Andrews, y para mí no es, por lo menos en aquel tiempo, hace 20 años atrás, no era una institución adventista, y no creo que lo sea ahora. Y si no se cambian las cosas, pero eso es un poco peor, porque hay un elemento ahí que ya no es solamente el adventismo evangélico, sino que hay otro adventismo, que es el adventismo progresista. El adventismo progresista es el que ya ha negado la revelación de la Biblia. El adventismo evangélico ha negado la tota escritura, pero no la inspiración de la Biblia, y tiene la multiplicidad de las fuentes, pero todavía tiene la Biblia. Por lo tanto, todavía uno puede dialogar con ese grupo de adventistas, pero cuando pasamos al adventismo progresivo ya es todo humano, no hay fuente trascendente. Y la verdad fundamental del origen del universo es el evolucionismo, así que ustedes se pueden imaginar, de ahí el evangelio es el evangelio social, se introduce el marxismo, la filosofía de género, y ustedes se pueden imaginar qué tipo de adoración y de liturgia un grupo adventista de ese tipo va a tener. Pero esos son miembros de la iglesia adventista, tan miembros de la iglesia adventista como son ustedes y yo y otras personas que son de la última generación. Todos son miembros de la misma organización y van a las mismas organizaciones a votar, pero se creen cosas completamente distintas e irreconciliables cuando se llega a el adventismo progresista. Ya. Así que esa es la situación, o sea que sí, hay que ponerse las botas y empezar a trabajar. Pastor, ¿qué pasaría si en el
en el camino, se está relacionado a una pregunta que ya respondió anteriormente, ¿no? ¿Qué pasaría si en el camino nosotros nos revela una forma de replantearnos la teología actual? ¿Qué pasa si, como en la época de Elena G. White, esta verdad a ser clamada, anunciada, es distinto a lo que nosotros creemos hoy en día? Obviamente cambiaría todo nuestro sistema, lo que estamos creyendo. ¿Usted cree que la iglesia, habría fragmentación de iglesia? Bueno, la fragmentación de la iglesia ya existe. Y no se necesita eso, ya eso ha pasado. Es decir, la iglesia adventista está fragmentada en fragmentos completamente irreconciliables, que son el modernista o progresista, el evangélico, y luego un grupo que queda ahí bíblico sin un sistema muy definido, pero ya está fragmentado. La única posibilidad es no que se fragmente, sino de que se supere la fragmentación mediante la recuperación del sistema de los pioneros. Si el sistema de los pioneros no es recuperable, entonces el adventismo habría llegado a ser simplemente un punto que pasó en la historia del cristianismo como algo sin sentido, que yo creo que no es absolutamente, es el proyecto teológico más fiel al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento que ha existido desde que Cristo y los apóstoles llegaron a este mundo. Eso es completamente claro y se basa en los principios filosóficos. Los principios filosóficos ya han sido alterados y ya se ha producido la fragmentación de la iglesia. Eso no es algo que podrá darse en el futuro, ya se ha dado. Lo que puede darse en el futuro es la recuperación de ese sistema original, y eso es lo que yo estoy proponiendo. Y creo que es recuperable y va a ser recuperado porque tiene el poder de Dios atrás de él. Dios va a poner su poder atrás de él. Los otros sistemas tienen el poder del otro poder, del poder que está contra la Biblia. Y simplemente eso se va a demostrar y va a llegar a ser claro. Este es el momento de la decisión. Ustedes están en el mundo en este momento y yo estoy en el mundo en este momento. Yo sé que esta es la verdad porque sé que el Cristo, el Dios, vino a esta tierra y se ha revelado en esa estructura que es completamente coherente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y nadie la ha descubierto porque han traído ideas de fuera de la Biblia que son filosóficas para destruirlas, que empezaron a generarse ya mientras Cristo estaba en este mundo. Y esos son aquellos que tenían el espíritu del anticristo y que estaban introduciendo la filosofía griega para completamente erradicar la verdad de Cristo en este mundo. Pero el Señor ha levantado un pueblo que va a responder a las verdades de la Biblia, que Cristo las trajo y las reordenó. Ese es el mensaje del adventismo. Las otras versiones del adventismo no son mensajes del adventismo, son mensajes del cristianismo apóstata. Eso fue claro y por eso nosotros salimos de el cristianismo apóstata, que eran los otros evangélicos que todavía creían en la Biblia, pero en la multiplicidad de las fuentes. Por lo tanto, la única puerta abierta a nosotros no es la fragmentación, sino es la unificación. Tenemos que trabajar en la unificación. Es necesario que nos despertemos a entender la fragmentación para entender la urgencia que tiene el ponerse a trabajar en el proceso de unificación bíblica, no solo del adventismo, sino también de la cristiandad en general, porque nosotros somos los llamados a llamar fuera del mundo a todos los otros cristianos que han entendido la Biblia a pesar de los sistemas donde ellos han sido educados. Tres últimas preguntas. Literales, ¿no? Porque la vez pasada, así decíamos con el doctor Tim, la última y luego nos pasamos una y otra.
Bueno, Pastor, yo no... hoy en día Sigue. parece que dentro de los círculos adventistas no están todos de acuerdo en que exista un santuario literal en el cielo. Hay algunos que hablan de simbólica, otros de forma metafórica y otros pues muy pocos creo en realidad que hablan de un santuario literal. Respecto. Bueno, no entendí toda la pregunta, te cortaste en varios momentos, pero capté que hay mucha gente que considera dentro del adventismo el santuario como no literal, como metáforas y como espiritualizándolo. La pregunta fue ¿cuál? Ok. ¿Ahora me escucha? Sí. Ya. ¿Qué podría decirnos al respecto? Porque no hay definitivamente un compromiso entre ellos, ¿no? Hay prácticamente tres posiciones que he podido leer recientemente: la metafórica, simbólica y la literal. Hay pocos entre ellos uno Richard Davidson, y probablemente usted también, el doctor Graff, etcétera, que creen que hay un santuario literal en el tiempo, pero hay otros que definitivamente dentro del adventismo que no. Para usted, qué cree que haya llevado a esos individuos como Gerhard Vandal, por ejemplo, a no creer en un santuario literal en el cielo? No sé, Vandal lo considero una gran persona, miembro del BRI. Yo estimo muchos al BRI, no sé lo que piensa el doctor Vandal acerca de esto, pero si cree que no hay un santuario literal en el cielo, está siendo víctima de presuposiciones filosóficas griegas que han sido canalizadas por escritores, diríamos, sistemáticos o exegéticos en argumentos, y a partir de argumentos él puede haber llegado a conceder eso, lo cual es muy peligroso y es muy destructivo. No debería hacerlo. Se debería reconsiderar. Hay un santuario en el cielo. El santuario tiene fases. Hay fases soteriológicas. Hay fases que no son soteriológicas cuando la soteriología no había comenzado, y cuando comenzó en la fase soteriológica, el santuario existió soteriológicamente sin el edificio por algún tiempo. En tiempos de Abraham había sacrificios, pero no había edificio. Es decir, la estructura siempre estuvo presente y el pacto siempre estuvo presente, pero históricamente se fue desarrollando, se fue acumulando a partir del tiempo. Es decir, yo quisiera alguna vez, no sé si alguna vez voy a vivir tanto como para escribirlo, pero una obra que se llame Dios y el tiempo, en el cual uno pueda ir desarrollando todos estos temas. Pero ciertamente hay un cielo, ciertamente el cielo es espacial y temporal, ciertamente el cielo es una parte de este universo, y ciertamente en el cielo hay un lugar en el cual Dios se relaciona con los seres humanos, y ciertamente ese lugar donde Dios se relaciona con los seres humanos es el santuario en el cual nos veremos a Dios cara a cara. Y eso es absolutamente imposible para los sistemas evangélico y católico, porque el sistema evangélico nunca cambió los fundamentos filosóficos de los católicos tomados de Platón y de Aristóteles y de Agustín. Eso es claro en la historia. Por lo tanto, los evangélicos siempre están atados a esos principios, y nosotros, al no estar educados en filosofía y en teología sistemática, no los vemos, y entonces simplemente empezamos a argumentar cosas a un nivel superficial sin darnos cuenta que los argumentos tienen sentido, porque detrás del simbolismo y detrás de lo metafórico hay un cambio total en la comprensión del cristianismo que requiere que Dios actúe en formas que son inconsistentes con la historia y por lo tanto anulan la totalidad de la Biblia. Y eso es lo que los evangélicos se están comenzando a dar cuenta, y por eso es que
se están uniendo sin mayor problema y se continuarán uniendo a los católicos, que son los que han desarrollado este sistema con la mayor profundidad y la mayor erudición filosófica y teológica. Esa es la verdad. No creo que eso sea lo que ha hecho mi amigo el doctor Fandel. El doctor Fandel está muy lejos de todo esto que yo estoy diciendo, absolutamente. Pero en el conceder ese poquitín ahí, aun cuando haya argumentos, abre la puerta para todo ese otro desastre que viene atrás. Y de paso no es una descripción correcta de lo que en realidad sucede, es decir, está asumiendo que la realidad del cielo es diferente a la que la Biblia lo revela. Profesores, últimamente algunos estudiantes vienen señalando que nosotros deberíamos continuar el mensaje de la justificación por la fe tal cual lo concibió Lutero. Y la pregunta es... ¿Es correcto? ¿Nosotros deberíamos continuar el mensaje de la justificación tal cual lo enseñó Lutero? La respuesta es no, pero el que dice eso ya está pensando como Lutero, es decir, ya está en el camino de ser un adventista evangélico, es decir, va a encontrar un montón de otros. La respuesta es no, no la tenemos que hacer como Lutero. ¿Por qué? Porque Lutero no entendió todo. ¿Por qué? Porque él era un católico agustiniano que entendió los textos de la justificación por la fe en un contexto filosófico ontológico que involucra la acción de Dios en la justificación y la recepción de esa acción en el hombre, que son completamente incorrectos porque no son la interpretación de la realidad humana tal como la realidad humana es. Es decir, si vamos a la filosofía, nos vamos a dar cuenta que en la filosofía la forma como Dios y el hombre fueron entendidos en la filosofía clásica está completamente revertida en la filosofía contemporánea, particularmente la filosofía hermenéutica y posmodernista a partir de Heidegger y los existencialistas. Hay una diversidad completa, y ¿por qué uno tiene que atarse a la filosofía humana que dice eso y no a otra filosofía humana que dice otra cosa? Es decir, nosotros los cristianos tenemos que ir a buscar la filosofía de Dios. El apóstol Pablo habla de que nosotros hablamos la filosofía de Dios, la sabiduría de Dios, la sabiduría del Espíritu de Dios que está en la Biblia. Tenemos los libros de Wisdom y sabiduría en el Antiguo Testamento. Hay una sabiduría y una filosofía de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que ir. Y el tratar de interpretar la justificación por la fe en tiempos de Lutero estuvo perfecto. Lutero es el gran hombre que se paró frente a un imperio en aquel tiempo y tuvo la frente para decir: aquí estoy y convénzame. Amén. No hay otro como Lutero. Es extraordinario. Pero Lutero, cuando continuó, él continuó entendiendo eso a partir de presuposiciones incorrectas. No tenemos por qué continuar eso. Fue grande en decir: no, no hay mérito, es sin mérito. Todavía eso es verdad. Nuestra salvación es sin mérito. Nuestra interpretación no va a decir que nuestra salvación es meritoria. En eso Lutero estuvo perfectamente bien y nunca va a ser cambiado. Pero la forma en que no es meritoria y cómo nosotros experimentamos eso en la santificación tiene interpretaciones en la Biblia que son completamente distintas y que no fueron integradas por Lutero, ni siquiera por Wesley. Y eso es algo que nosotros hemos podido integrar porque tenemos ese descubrimiento de los pilares del adventismo y de entender a Dios y al hombre como un fenómeno histórico. Ese es la única iglesia de naturaleza mundial que tiene un evangelio completamente más profundo, diferente, que lo amplía, lo hace más atractivo, más poderoso para cambiar que los otros. Los otros son elementos que lo único mejor que tiene el evangelio de Lutero es que le dice: ya estás salvo y no te preocupes y vas directamente al cielo. Pero cuando vas y lees la letra chiquita, sabes que, y bueno, vos no sabés si vas al cielo o no, porque eso depende de la
predestinación y nadie sabe que está predestinado, o sea que en realidad te va a dar una inseguridad total. Además, pensar de que el que no está predestinado va al infierno, y claro, el infierno también es una doctrina que no es bíblica, es decir, solamente alguien que quiere esconder su cabeza como el avestruz y no ver todo lo que ha ido sucediendo, el fenómeno histórico, como nada que llega a descubrirse teológicamente es perfecto ni completo y que ese elemento de llevarlo a una mayor, diríamos, a completarlo de una manera más, más completa, perdón, no me viene la palabra correcta para no repetirla, tiene que venir solamente de la Biblia, porque si no lo que vamos a ir poniendo es sabiduría humana sobre sabiduría humana sobre sabiduría humana, y lo que inició Lutero es sacar la sabiduría humana para ir a la Biblia, la Biblia, la Biblia. Lo que estamos nosotros haciendo los adventistas es ir más a la Biblia y desafiando lo que Lutero no desafió porque no era el momento y no lo entendió, pero nosotros tenemos que desafiar y cambiar los fundamentos hermenéuticos, filosóficos sobre el cual se basa el vino de Babilonia, que todavía no ha sido sacudido por nuestros hermanos evangélicos. Por eso ha sido levantado el adventismo. Y eso es lo que nosotros tenemos que terminar. Y eso pasa por reestructurar esa visión de los pioneros, y eso requiere se me fue la palabra, pero es la desconstrucción de la filosofía griega y la construcción de la filosofía bíblica, y a partir de eso, de la teología y del ministerio y de la misión y de la adoración en base de lo que la Biblia presenta. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, en mi humilde opinión, que no estamos haciendo. Nos ha dado una clase magistral, de hecho, también de cuán importante es la teología sistemática para los estudios bíblicos, ¿no? Porque claro, muchos de nosotros... Y ojalá que tomen esto y lo lleven en el corazón y lo esparzan, y comience cada uno en el área de su influencia, en el área de su trabajo, a formar grupos para avanzar en este camino y animar a otros, quizás profesores, a unirse y a trabajar en esa dirección. Yo pienso que Sudamérica está muy bien posicionada, tanto en Perú como en Chile, como en Brasil. Tiene mucha gente muy capacitada en este nivel, también en Argentina, Bolivia, supongo Ecuador, no conozco tanto esos países, pero hay mucho, diría, hay un gran número de personas capacitadas con el ambiente institucional que les permitiría desarrollar esto y liderar el movimiento adventista a una, no solamente a volver a los pioneros, sino a avanzar mucho más lejos que ellos, para traer esa unidad a la iglesia. En septiembre creo que voy a tener una serie de 5 presentaciones en las cuales voy a ampliar sobre este tema, no en una presentación como esta, pero sí en 5 presentaciones. Aquí viene la última pregunta ya para cerrar, pastor. ¿Qué materiales recomienda para estudiar la realidad del santuario y su doctrina como principio articulador adventista? Bueno, el libro de Graff, él es pionero en eso, ha sido publicado en inglés, sugeriría que lo traduzcan al castellano, que lo traduzcan al portugués y después al chino. Es decir, sí, ¿por qué no? A todas partes, porque él ha tomado estos elementos que yo he comentado con él hace años atrás, y cuando hizo su doctorado eligió hacer esto. Yo tenía más o menos estas ideas fundamentales, pero no tengo tiempo de entrar a hacer el desarrollo de todas estas cosas. Otra bibliografía muy importante es la del doctor Kerbs. El doctor Kerbs ha escrito un libro sobre el pensamiento bíblico,
y ha terminado de escribir otro, está en castellano, que termina de analizar la forma como el pensamiento griego determinó las presuposiciones macrohermenéuticas del cristianismo a través del tiempo en la Iglesia Católica, en los evangélicos y después ahora en el segundo volumen en las nuevas versiones del catolicismo, el Concilio Vaticano II, el Nuevo Catolicismo y también la Iglesia Emergente, mostrando en claridad lo que yo acá simplemente les estoy diciendo que existe. Él ha ido a las fuentes filosóficas, teológicas para explicitarlos. Me han preguntado qué bibliografía. Muy importante. Luego, todos los escritos de la hermana White también hacen, pero no hay muchos escritos, también lo que yo he escrito, pero desgraciadamente muchas de esas cosas están en el idioma inglés. Pero pienso que habrá, como lo que hizo el doctor Graff, muchos otros que comiencen a trabajar, por ejemplo, en el principio epistemológico. Yo hice algún trabajo en la revelación y la inspiración. Hay un libro sobre revelación e inspiración desarrollado sobre esta base que ha publicado la Universidad Adventista del Plata. Hay un libro que también hice sobre elementos básicos de teología, publicado también por la Universidad Adventista del Plata, que han sido publicados también y traducidos al brasilero, al portugués, perdón, y no me vienen otros libros. El libro que ciertamente va a ser un libro de consulta para todo pensamiento filosófico, va a ser el libro del doctor Davidson acerca del santuario, donde él va a poner todas las cosas en su contexto bíblico del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. No lo he leído, pero me dicen que es una obra magistral. En fin, eso me viene a la mente ahora. Para los que preguntan, yo tuve la oportunidad de leer el manuscrito del Dr. Davidson cuando él estuvo aquí, en Perú, y su trabajo es un excelente trabajo, ¿no? Tiene, bueno, en el trabajo en Word tiene 1000 páginas. ¿Qué trabajo te refieres? El libro de Davidson que usted menciona. Oh, de Davidson. Ok, ya. Que puede haber hasta ahorita. Pastor, gracias por el tema de hoy, del día de hoy. Creo que muchos hemos aprendido sinceramente de usted, de su experiencia. Estamos como iglesia muy agradecidos. Y sí, en el mes de septiembre lo vamos a tener con 5 charlas. Falta definir los días nada más, pero le pedimos que, así como se ha preparado bien, con esa sinceridad, honestidad con la que puede expresar sus ideas, van a ser bienvenidas también para esa fecha. Y a los demás oyentes, mencionarles que ya a partir de la próxima semana, a partir del miércoles, vienen ya los estudios exegéticos bíblicos, ¿no? Porque si se han dado cuenta, las 4 ponencias hasta el día de hoy nos hemos centrado en la parte sistemático-histórico para centrar las bases, y ahora vamos a ir pues a la parte que corresponde netamente la exégesis bíblica con los ponentes que ya ustedes han visto por redes. Doctor, una vez más, gracias. Agradecerle también a Gianluca, Silvia, porque yo sé que ellos han estado atrás de ellos. Muchísimas gracias porque han permitido que esto sea realidad, ¿no? Ya, acá están, ya. Muchas gracias. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir y deseamos que Dios los bendiga ricamente en la obra que ustedes están haciendo por Él en aquella parte del mundo. Para terminar, y de paso también aquí despedir el sábado, ¿verdad? Oremos, por favor. Amante Padre que estás en el cielo, gracias Señor porque nos das el don de la vida y también porque has permitido que un grupo de tus hijos el día de hoy nos podamos reunir para escuchar al doctor Canale y para escuchar y aprender de tu palabra. Gracias por el conocimiento, la sabiduría que le has dado, que le has proporcionado, y por favor te pedimos que le des más años de vida para que pueda seguir sirviendo a tu iglesia. Quédate con nosotros, Señor, y acompáñanos con tu Espíritu Santo en el resto de la semana. En el santo nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.